yuanes y los Claro. paquetes y los swap y compañía son en dólares. Las otras son en dólares. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están Bien, todo, todos? todo muy bien. Bueno, la última vez que estuvo acá, Tito había dicho que él ya sabía quiénes iban a ser los candidatos. Usted va a ser el candidato. No lo confirmó esa oportunidad, pero finalmente terminó siendo candidato, como dijo Mexner. Así que Mexner anda sabiendo mucho lo que pasa en la UCR, Sí, parece. tiene experiencia. Bueno, Con el tiene experiencia. Sí, con los amigos radicales. Tiene experiencia. Bueno, ¿cómo está viendo este proceso electoral provincial en el marco, obviamente, una atención bueno, que tira sí o sí para pensar qué va a pasar a nivel país? No, bueno, yo quiero diferenciar, yo ¿Pero creo se puede que diferenciar? sí, se puede diferenciar. Hay cosas que hay que diferenciar porque esta es una elección provincial, el 11 de junio, una elección legislativa, Sí. se renueva el 50% de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, en distintas proporciones los consejos deliberantes que han sido convocados a elecciones, y tiene una agenda provincial. Ahora, lo que sí puedo coincidir quizás con vos, que está atravesada por la crisis nacional, indudablemente. O sea, todo este proceso inflacionario, más del 100% de inflación anual con los guarismos de este último mes, los indicadores de pobreza, los indicadores de falta de trabajo, todas las cuestiones que te refería al trabajo negro, etcétera, etcétera, que son responsabilidades con respecto del liderazgo de él. Con respecto del liderazgo de él en la sociedad argentina producto de la crisis económica. Usted recién decía algo que por allí choca con lo que uno observa permanentemente, pero ustedes están en contacto con la Sí. gente. ¿Va a participar? Nosotros creemos que nosotros tenemos una estrategia para eso. Nosotros, el primer elemento, tenemos un diagnóstico que tiene que ver precisamente el contexto en que se está desarrollando esta elección provincial. Somos conscientes que la gente tiene bronca, está cansada, está falta de esperanzas, ha sido engañada, ha sido estafada cuando le decían que iban a llenar la heladera, cuando iba a generar trabajo, cuando iban a poner la Argentina de pie, nada de eso sucedió, sino todo lo contrario absolutamente. Eso genera un desánimo. Ahora, Corrientes indudablemente está viviendo una situación en lo provincial distinta. Más allá que ocurren cosas como en todas las provincias, en todos procesos sociales, que es dinámico, pero indudablemente el nivel de aceptación de la gestión de nuestro gobernador, al nivel que está, es un indicador que en Corrientes es una apreciación de la gestión de Gustavo Valdés. Y eso nosotros lo tenemos que plantear así de esa manera, porque todas las elecciones, fundamentalmente las legislativas, plebiscitan gestiones. No solamente tiene que ver con la calidad de los candidatos, con la alianza que hemos conformado, más de 32 partidos, con la experiencia que tenemos algunos en este aspecto, sino que plebiscita gestiones provinciales y comunales. Y ahí es donde la gente se va a referir con respecto a la voluntad de seguir acompañándonos. Esta es una elección que por ahí yo creo que se la subestima mucho. Hasta en los medios de comunicación, la expresión decir una elección de medio tiempo. Es una elección de legisladores. El poder legislativo es la retaguardia de un gobierno, es que protege un gobierno de proyectos que sean nocivos o lesivos para la gestión. El poder legislativo es el que permita que avance en proyectos importantes para la gestión estratégicamente, o proyectos que surjan de la voluntad de los legisladores que tengan consonancia con el proyecto de provincia que estamos construyendo. Y eso yo creo que es importante. Ahora, tenemos que vencer la apatía, eso está clarísimo, y para eso estamos trabajando intensamente en toda la provincia, en todas las ciudades. Hay varios equipos recorriendo la provincia, hay muchos equipos trabajando en la ciudad. La apatía sobre los jóvenes, que representan más del 50% de los que van a ir a votar, o en general.
No, en general, los jóvenes yo creo que lo ve como la manera de castigar a la política en general. Ahora, quizás antes se buscaban los cuarteles o se manifestaba de otra manera, pero creo que Milei va a ir decayendo en su presencia pública a la medida que se generen los debates racionales, y eso va a suceder cuando tengamos candidatos a presidente. Por algo Milei no prospera en las provincias, con las agendas provinciales. Acá no tiene ni lista. En las provinciales. En las provinciales. Pero en la nacional... No, bueno, pero yo estoy hablando de las provinciales. En la nacional es otro capítulo. Yo creo que por eso no sé si conviene mezclar preguntas con respecto a cuestiones que tengan que ver quién va a votar al presidente cuando estamos en ciernes de una elección provincial. Este capítulo provincial para mí es importante porque es una agenda propia. Sí, que Valdés haya dicho que forma convocar a una constituyente. De ser reelecto. ¿Eso está conversado? ¿Es así? No, eso es así. La Unión Cívica Radical tiene claro que no hay que amañar reformas constitucionales, mucho menos para posibilitar reelecciones. El gobernador lo dijo con claridad, que se debe a los correntinos, así va a transitar estos 2 últimos años, y lo dijo también cuando tuvo unas cuantas ofrecimientos de compartir fórmula presidencial como vicepresidente. Así que eso está claro, eso ya no se discute, y tampoco se discutió. Eso, él fue marcando el camino de entrada y todos coincidimos. Senador, ¿ustedes visualizan a la oposición con claridad? Le pregunto esto porque hoy casualmente le mandé a Marcos esta captura de pantalla. Hoy leyendo el diario El Territorio, hablando del acuerdo paritario docente en Misiones, el salario inicial de los docentes misioneros andaba en 115.000 pesos en ese acuerdo. Sí. Y a la oposición, ¿en esos sectores o en la oposición política? No, yo, en primer lugar, los sectores docentes agremiados no es que están en un estado de alerta, ni movilización, ni de protesta. ¿Algún sector? Hay sectores que se han denominado autoconvocados, que están perfectamente identificados, que muchos tienen relación política con el justicialismo y con Gustavo Canteros. Están absolutamente identificados. Tampoco son de una cuantía como para preocuparse, tampoco generó un efecto cascada sobre los otros sectores laborales del Estado. El gobierno lo que está haciendo es periódicamente establecer aumentos salariales para intentar recomponer el salario de los trabajadores estatales, porque la inflación indudablemente hace mella sobre ellos y realmente horada el poder adquisitivo de la gente. Dos cosas, Checho. ¿No hay un poco de injusticia en todas las provincias? Digo, no solamente vos lo que estabas diciendo de Corrientes, sino también las provincias del PJ, que están en buena situación, todos los números de la mayoría de la provincia, por eso todos los oficialismos provinciales están ganando, sin problema, va a ocurrir aquí también, de que, como comentábamos antes en relación a las inversiones que se hacen, es porque el gobierno nacional, salvo en el tema inflacionario, en un montón de otras cosas, hizo muy bien las cosas y padeció la pandemia, la guerra, ahora la sequía, y yo no escucho ni siquiera, ojo, ni siquiera a los gobernadores del mismo palo salir a defender al gobierno nacional, que se tuvo que enfrentar a la más fea realmente. ¿No hay un poco de injusticia en eso? No, yo pienso totalmente al revés. Yo creo que el gobierno nacional hizo tantas cosas mal que no hace más que expulsar la posibilidad de inversiones extranjeras. Un solo hecho. Pero los datos son contrarios. Vos sos abogado y te voy a dar un solo hecho. La diatriba, la pelea, la persecución que tienen contra la Suprema Corte de Justicia genera un estado de inseguridad jurídica que espanta a todos.
Ese tema, y vos sabés, porque además das derecho internacional, en cualquier país del mundo, antes de invertir un inversor extranjero, en dólares, como dice Cristina, mira cómo es el sector jurídico, cómo se maneja la independencia de los poderes. Porque no venía a poner plata acá para que después un mandamás político le ordene a la justicia que genere un caos en su inversión. Ese tema nomás es lapidario. Yo creo que en Europa tarda 40 años, acá tarda 15, es donde hay ya una cultura foresto-industrial, donde hay humedad, suelo, temperatura acorde a estas posibilidades y donde se han generado fundamentalmente tareas de infraestructura que realmente va a traer inversiones y quizás en un futuro mucho más y mejor. Aún padeciendo el desatino de Kirchner cuando no supo manejar la situación de Gualeguaychú con respecto a la erradicación de la pastera. La pastera es la que vendría a redondear el negocio de la madera, porque ahí se aprovecha todo. Pero Argentina cometió un pecado mortal, Uruguay tiene 3 pasteras, Paraguay va a tener una pastera y va a procesar madera argentina, va a ser correntina. Brasil tiene más de 150.000 millones de dólares de inversión en pastera y nosotros no la vamos a tener. Así que nosotros tenemos que buscar atajos como esto y para eso tenemos que dotar en infraestructura. La política de creación de parques industriales, 18 parques industriales se han creado en Corrientes, tiene que ver para darle seguridad jurídica y laboral a la industria de la madera. Y precisamente donde esta inversión multimillonaria en dólares se está radicando, que es entre Virasoro e Ituzaingó, va a contar con un puerto como que estamos construyendo con fondos provinciales. Eso es una inercia positiva, eso es un mecanismo virtuoso de invertir desde lo público para generar oportunidades, como hicimos, como el caso, yo suelo poner el caso Iberá. Nosotros salimos a invertir, a generar oportunidades, infraestructura cultural, turística, acceso, conectividad. Por eso Iberá ya es un símbolo de Corrientes. Y el símbolo de la industria de la madera, no te olvides que hay países en Europa que viven de la industria de la madera, creo que en el futuro Corrientes la va a hacer realmente promisoria. Pero yo creo que ahí justamente está garantizado desde el Estado Nacional y en esto, gracias a Dios, hubo políticas de Estado, la seguridad jurídica, incluso bueno, ahora. Porque nadie habla de reformar, por ejemplo, la ley de promoción forestal, si una inversión extranjera de ese monto viene... La promoción forestal viene de antes. Sí, pues, y nadie la quiere tocar. Lo que necesitamos no es promocionar forestaciones, lo que necesitamos es promocionar la industrialización de la madera. En Corrientes no tenemos industria del mueble. Y sería extraordinario que eso se pueda dar. Si hubiera una política de Estado, de todos los gobiernos, para que Corrientes pueda tener un IVA diferencial en lo que es la producción de muebles, Corrientes estaría compitiendo en términos de precio y con cualquier provincia que fabrique. A ver, ¿por qué? Pueda dar. Si hubiera una política de Estado de todos los gobiernos para que Corrientes pueda tener un IVA diferencial en lo que es la producción de muebles, Corrientes estaría compitiendo en términos de precio y con cualquier provincia que fabrique. A ver, ¿por qué? De responsabilidad, aún teniendo 2/3. 2/3 en ambas cámaras es como una tentación para hacer cosas raras. En Corrientes eso no ocurrió ni va a ocurrir. Creo que tenemos experiencia legislativa, experiencia política, en mi caso particular experiencia de gestión al frente del Comité Iberá. Todos los correntinos saben lo que estamos haciendo con ese tema y realmente lo que le estamos dando a la gente es seguridad. Seguridad a partir de nuestra responsabilidad política y de gestión, del acompañamiento de la gestión de Gustavo Valdés. Y eso yo creo que en este momento de incertidumbre en el tema nacional, generar una propuesta que resguarde la seguridad en todos los aspectos desde la política, creo que es un elemento importante. ¿No quiere decir a nivel nacional nada? No, yo puedo opinar, pero lo que creo que no tenemos que mezclar tanto porque la gente tiene que participar
intensamente ¿Cuántos el 11 de julio. legisladores cree ECO que va a obtener en esta elección, dado el escenario en las condiciones en las que está? Yo creo que en el Senado vamos a lograr 4 senadores de 5. 4 de 5. Sí, y en diputados entre 10 y 11 diputados. Y eso no tiene que ver con el nivel de participación, porque ese es el nivel de la proporcionalidad con respecto a los votos logrados. Yo honestamente no quiero hablar de la oposición, pero la oposición no la veo en la calle, no la veo en la ruta, no la veo en los pueblos. Indudablemente algo habrán hecho mal la oposición correntina, al frente de todos correntinos, indudablemente que es así, o se equivocaron de candidatos, o eligieron candidatos que no representan al peronismo, ¿no? Usted recién decía, no mezclemos los turnos electorales. El 11 de junio Corrientes vota por referentes correntinos. Sí. Pero en el discurso se habla del gobierno No, te nacional. digo que el tema nacional atraviesa a la gente, claro que sí. Lo que yo no quiero ponerme a hablar de Porque candidaturas nacionales cuando estamos hablando de una elección provincial. Yo te hice referencia precisamente que el estado de ánimo de la gente tiene que ver con la cuestión de orden nacional. El proceso inflacionario es imparable, el deterioro del poder adquisitivo, los niveles de pobreza, pero eso no lo invento yo, esos son datos absolutamente objetivos y que el gobierno nacional no pudo, no quiso o no supo resolver ese problema. Senador. Tanto el presidente como la vicepresidenta, que parece que vive en planeta Marte. Ella habla como si estuviera en la academia, y es la vicepresidenta y inventó a Alberto Fernández. El ministro Rivas Piacentini dijo algo que a más de uno lo dejó pensando. Respecto del crecimiento por inflación de la coparticipación, Sí. se había tomado como referencia siempre utilizar ese crecimiento más o menos el 70% en salarios. Sí. Y Corrientes ha tomado la decisión de hacer un esfuerzo adicional y ya va por el 83% del Sí. esfuerzo salarial. ¿Esto se puede sostener en el tiempo o en algún momento habrá que parar? Porque obviamente también los servicios del Estado suben por inflación. Todo subo, pero inflación, todo lo que es la inversión en infraestructura, en obras públicas, etcétera, genera también un tema de incertidumbre. Hoy todo el proceso inflacionario te genera que haya redeterminación de precios en, Sí. en todas las cuestiones que se hayan licitado. A eso me refería. Pero si Rivas Piacentini lo plantea y el gobernador plantea esta estrategia, indudablemente que estamos todos seguros. Si hay algo que tenemos claro los correntinos, todos, es que hay algo en lo que no se puede fallar, que es en el compromiso salarial y saltarlo como corresponde. Senador, gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Después, después vemos los mensajes, a ver Bueno, qué dice bueno. la gente en relación a todo esto que estamos planteando como consigna. Bueno, en un ratito tenemos changuito, ya está el presidente de CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, porque obviamente